Buenas noches, soy el estudiante Servando Cordero. Estudio en el 12º trimestre de la carrera de Psicología y hoy voy a hacer mi exposición, va a tratar sobre los instrumentos de evaluación escolar, test psicométricos y proyectivos y estrategias y técnicas de abordaje psicológico escolar. Mi número de expediente es HPS 1730129 y este título conlleva a la materia de intervención y tratamiento psicológico escolar. En primer lugar, debemos explicar qué son los instrumentos de evaluación escolar y se conceptualiza como un medio con el cual la maestra o el maestro podrá registrar y obtener la información necesaria para verificar los logros o dificultades. El maestro y la maestra también puede crear sus propios instrumentos de evaluación según las necesidades de los docentes y que estos puedan aplicarle a sus estudiantes. Ahora hay ciertos factores que explican mejor lo que son los instrumentos de evaluación escolar. Tenemos que, según García Montalvo, un instrumento de evaluación psicológica es todo aquello que el evaluador puede utilizar como legítima fuente de datos acerca de un sujeto. En este sentido, un instrumento puede equipararse al vocablo técnica. Desde nuestro punto de vista, se trata de un concepto mucho más general, que los instrumentos de evaluación psicológica se clasifican en función del distinto tipo de técnicas entendidas como conjunto de procedimientos y recursos que se sirve como una ciencia o un arte. Otros autores, como según Cohen y Swertlik, la prueba es un dispositivo o procedimiento de medición diseñado para medir variables relacionadas con la psicología, ejemplo, la personalidad, la inteligencia, la memoria, etc. Según Gregory, otro autor explica que una prueba es un procedimiento estandarizado para tomar una muestra de conducta y describirla con categorías o puntuaciones. Ahora, los tipos de instrumentos. En una gráfica que tengo aquí explicada se explica cuáles son los tipos de instrumentos de evaluación, en las cuales se clasifican en dos, que son los instrumentos para evaluar la enseñanza y para evaluar el aprendizaje. Entre los tipos de instrumentos para evaluar la enseñanza tenemos los cuestionarios, las fichas de indagación, fichas gráficas, reflexión personal, la observación externa y contraste de experiencias con compañeros. Y los tipos de instrumentos para evaluar el aprendizaje están la observación directa y sistemática. Esta se puede dividir en escalas, listas de control, registro, anecdotarios, lista de cotejo, etc. Análisis de producción de los y las estudiantes, ficha de metacognición, resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios, problemas, pruebas orales, escritas, motrices, plásticas, musicales, etc. Intercambio orales con los y las estudiantes. Estas pueden ser las entrevistas, diálogos, puesta en común, grabaciones, observaciones externas y también los cuestionarios como ya dije anteriormente. Ahora, la historia de los instrumentos de la intervención escolar. Para Escudero, explica que la medición y la evaluación resultaban términos intercambiables, sin embargo en la práctica solo se hablaba de medición. Surgen durante la Primera Guerra Mundial un especial interés por la aplicación de test de inteligencia y personalidad, puesto al servicio de fines sociales. Luego estamos que el punto más alto del testing, que es como un método de evaluación que se usaba durante los primeros años de la psicología y también de la educación, se sitúa en la década de entre 1920 y 1930, donde los test estandarizados ocupan un espacio privilegiado en el ámbito de la educación, con la intención de medir destrezas escolares basadas en procedimientos de medidas de la inteligencia para utilizar grandes colectivos de estudiantes. Otro dato está que en la época pretileriana o época denominada por Guba y Lincoln en 1989 como la primera generación, en la que la persona que evalúa es simplemente una proveedora de instrumentos de medición. Marca un periodo en el cual la evaluación y la medida tenían poca relación con los programas escolares. Y coincidimos con los autores como Gronlund en 1985,
en que esta primera generación, referida a lo de los testing, todavía a día de hoy permanece viva, pues todavía existen textos y publicaciones que utilizan de manera indisoluble para realizar evaluaciones y medidas de corrección. Ahora las características de la evaluación a lo largo del siglo XIX. En la generación de evaluación de hasta 1930 se asume el positivismo de las ciencias físico-naturales, se observa un interés por la medición científica de las conductas humanas y también a través de la aplicación de instrumentos de forma técnica como son los test de inteligencia y personalidad. Luego está la segunda generación de evaluación, que es desde 1930 hasta 1959, en donde se ve más allá de la evaluación psicológica. El término evaluación se interpone ante el término de medición y se habla de evaluación y medición a la vez. Y evaluación basada en criterios es la que indica el rendimiento de un individuo en relación con su estándar. Luego está la tercera generación, que se ubica entre 1959 y 1972. La evaluación se asoma a las decisiones de cada evaluador. Kronstadt explica que se incluyen los cuestionarios, la entrevista y la observación como técnicas de evaluación. La evaluación también sirve para rendir cuentas y estas deben tener incidencia directa en los programas, los proyectos de instituciones. Las decisiones deben mejorar la enseñanza. Y en la cuarta generación, que abarca desde 1963 hasta nuestros días, que se dice que se produce una eclosión de modelos de evaluación. La evaluación es una herramienta que facilita el empoderamiento, la emancipación de los individuos y deja de hablarse de medición para avanzar en el concepto de evaluación educativa. Luego, ahora vamos a explicar lo que son los test psicométricos y proyectivos. Los test psicométricos son inscritos desde una corriente cognitivo-conductual que parten de un supuesto de las personas que son sinceras al responder un instrumento estadístico a través de números y preguntas que utilizan una base analítica y que asignan un valor a determinada cualidad y proceso psicológico, ya sea la inteligencia, la memoria, atención, funcionamiento cognitivo, felicidad, etc. Los test psicométricos se caracterizan por estímulos estructurados y preguntas cerradas que tienen una sola interpretación. Muchos de ellos tienen una sola respuesta correcta y son instrumentos estadísticos y en comparación a cuánta cantidad tiene el entrevistado de ese conjunto. Y ahora los test proyectivos, que son inscritos de la corriente dinámica de la psicología, que parten de una hipótesis de pruebas individualistas y que la respuesta de cada persona se analiza para descubrir o presumir rasgos de su personalidad. La actividad proyectiva puede ser gráfica, como son los ejemplos de test de Bender, de Match-Over, Copies, THTP y test como el de Simons, Katz y Rorschach. Los test proyectivos se caracterizan por tener preguntas abiertas y estímulos estructurados. Por ejemplo, la instrucción que se dibuja una persona, una casa, etc. A diferencia de los test psicométricos, los proyectivos estos tienen menos confiabilidad estadística, pero a nivel de interpretaciones demuestran ser más enriquecedores, brindándonos más información. Ahora los tipos, voy a explicar los tipos que son los tipos de test psicométricos, que son los test. El test de Raven es el que determina la concentración lógica y observación. Está también el test de Terman-Merrill, que se usa para medir el coeficiente intelectual y se aplican en posiciones administrativas, supervisoras, etc. Y luego está el test de los 5 grandes, que considera los 5 rasgos de la personalidad más resultantes: apertura de nuevas experiencias, tesón, extraversión, amabilidad y estado emocional. Y luego está el test 16PF, que según el psicólogo Cattell, la personalidad está formada por 16 factores o rasgos. Describe las distintas personalidades de la población mediante análisis factorial. Y entre los tipos de test proyectivos están los test de la figura humana, que son los métodos gráficos proyectivos que han nacido gracias a la necesidad de explorar las motivaciones de las conductas que no se pueden manifestar por la comunicación directa entre las personas. El test de la casa, árbol y persona, que permite analizar los ciertos rasgos propios y trata de analizar cuáles son las áreas que están en conflicto en nuestro interior, los sentimientos que tenemos y la proyección que tenemos hacia nosotros mismos. Y el test de la familia,
que es una prueba de personalidad proyectiva que se administra a partir de los 5 años y hasta los 16. En esta se analiza la percepción que tiene el niño de su familia y del cuál es su lugar que ocupa en ella. El test de la familia fue creado por Porot en 1952, basado en el dibujo libre que tanto gustan los niños. Y ahora voy a explicarles cuáles son las estrategias y técnicas de abordaje psicológico escolar. Sí es verdad que se puede decir que las intervenciones del psicólogo se han diversificado desde que se realizaron las primeras intervenciones de psicología, promoviendo un giro desde lo individual a lo grupal y a lo social comunitario. Así, en sus orígenes, las intervenciones se caracterizaron por el estudio de las diferencias individualidades y la medición a través de la administración de pruebas psicométricas y proyectivas para el diagnóstico y tratamiento de los niños con dificultades escolares. Ahora, ¿cuáles son estas estrategias o técnicas que se pueden abordar en el ámbito escolar? Primero, como cada intervención, se tiene que realizar un diagnóstico, en el cual es el procedimiento de evaluación que sirve para determinar si existen dificultades o incapacidades relacionadas con el aprendizaje. Se desarrolla sobre diferentes áreas en función de problemática, la demanda y necesidades. Y las técnicas que se realizan para llevar a cabo el diagnóstico son la entrevista psicológica, la observación y los test psicológicos, como ya se explicó anteriormente, que tienen como objetivo la identificación y explicación de la situación en la que se encuentran los interventores. Y también está la estrategia de intervención. Como ya se dijo antes, el psicólogo trata de averiguar aplicando las distintas técnicas o estrategias para realizar sus debidos análisis. Esta explica que una vez detectados los problemas que dificultan el aprendizaje, se establece una serie de pautas y de actuación que incluyen aspectos como las técnicas de motivación, concentración y actuaciones específicas en trastornos del aprendizaje. Bueno, esto ha sido mi presentación, espero que les haya sido de su agrado y espero que todo espero que se haya sido de su agrado. Gracias.